mayor motivo de sufrimiento a la humanidad. El psicólogo Walter Rizzo tiene claro que si consideras que algo o alguien en tu vida es indispensable para tu felicidad, tienes un grave problema porque estás a la sombra de tu amo. ¡Qué impacto!, ¿verdad? El apego es el vínculo emocional que desarrolla un niño con sus padres y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Los estilos de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen generalmente durante toda la vida. Los modelos de interacción crean estructuras internas que integran creencias acerca de sí mismo y de los demás y marcarán sus patrones relacionales futuros. Y hoy justo hablaremos de esto, del apego, del impacto positivo del desapego y cómo aprender a soltar para tener una vida más feliz. No te pierdas a Fabiola Gámez en Platícame, porque todo lo que me contó estoy segura te ayudará muchísimo. Te encantará. Chécala. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Muchas gracias también. Muy bien, muy contenta, muy honrada de que me hayas invitado. Gracias por pensar en mí. Ay, no, el honor es para nosotros, la verdad es un gusto conocerte, que te des este tiempo para platicar y para platicarnos sobre el apego, el desapego y por qué nos cuesta tanto soltar todo, porque no solo son personas, son situaciones, son momentos. Entonces vamos a platicar de todo eso, pero creo que es importante que para que empecemos, pues nos cuentes qué es el apego. Fíjate que el apego es un estado emocional de dependencia. Desde que estamos chiquitos nos enseñan a vivir apegados, porque en realidad una de nuestras primeras reacciones de niños es pues apegarnos a nuestros papás o a nuestras figuras de protección y de cuidado. Exacto. Entonces aprendemos o vamos aprendiendo conforme la marcha que apegarnos a las cosas de alguna u otra manera nos define. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos sentimos atados a, como dices, ¿no? A personas, a situaciones, a cosas, a relaciones, pues pareciera que cuando lo perdemos dejamos de ser o nos deja de definir. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar con este tema, porque yo siempre he dicho que el desapego nos lo debieron haber enseñado en la escuela junto con las matemáticas, ¿no? Tenemos una vida mucho más sencilla. Totalmente. Claro, no, y aparte como dices, o sea, viviríamos más felices, porque también pasa que, o bueno, no sé si a todo mundo le pasa, que puede haber personas que en un momento de su vida a lo mejor no eran tan apegados a nada, o sea, como que soltaban muy fácil y van creciendo y entonces ya todo les va como sí costando, ¿no? O sea, como que ya te duelen ciertas cosas, ya realmente sufres, ¿no? Hasta, por ejemplo, para muchas personas las cosas materiales, ¿no? El perder algo material. Entonces, creo que sí, como dices, no lo deberían de enseñar desde chiquitos, pero también, por ejemplo, para poder como que entender todo el tema del apego realmente, escuchaba en un live que tú platicas que hay diferentes tipos de apego. Podemos como hablar de ellos también. Claro, mira, lo que pasa es que el apego viene en realidad de nuestras experiencias de vida, ¿no? Entonces, o sea, como todo en nuestra psique o en nuestra manera de pensar, al final son las experiencias las que te van haciendo y la niñez, como bien sabes, es una etapa en la vida pues muy importante, que te marca de acuerdo a tu realidad, ¿no? Yo como psicóloga, en donde estudias psicología, siempre te van a enseñar, uno de los primeros conceptos que aprendes es el de percepción. La percepción de todos es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa percepción, pues, está influenciada por tu experiencia de vida, por tus emociones, por lo que te enseñaron o no. Y el apego no es la excepción. Entonces, cuando hablamos de tipos de apego, tiene mucho que ver con cómo viviste el apego desde tu niñez, cómo fueron tus papás contigo. Entonces, por ejemplo, manejemos 4, ¿no? Pero el apego seguro, por ejemplo, es en donde tu infancia tienes una imagen en donde fuiste un niño muy deseado, muy querido, muy apapachado, muy aceptado, ¿no? Entonces, tu relación con las cosas o con las personas es un apego seguro, porque no hay inseguridad, porque siempre te sentiste querido. Entonces, como adulto, normalmente tienes relaciones de mucha confianza, de mucha libertad, estás con tu pareja o con las cosas sabiendo que no te definen, que estamos ahí por gusto, ¿no? Que digamos sería el sano, un apego seguro. Después viene el apego evitativo, en donde en esta infancia pues sí te sentiste un poquito ignorado, ¿no? Como que tenías papás fríos, distantes, ausentes. Ahora es importante que no necesariamente tus papás fueron así. A lo mejor tu percepción de la realidad era esa, ¿no? Como yo siento que no están aquí, que no me pelan, que no soy tan querido, en fin. ¿Cómo crecemos las personas, cómo crecen las personas con apego evitativo? Pues normalmente son personas que no están cómodas con las muestras de afecto. No sé si te ha pasado que de pronto conoces gente que te dice, yo abrazos no. Exacto. ¿No? O sea, sí, o hasta lo saludas y es como, o sea, te lo dan, pero como, ¿no? Ajá, así. Claro. O cuando los abrazas es como, ¿por qué me estás abrazando? ¿No? Exacto. Sí. Es este tipo de gente. ¿Por qué? Porque son personas que a la hora de tener relaciones, pues les cuesta generar compromisos,
o relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque pues de niños tuvieron esta evitación o esta negación o esta idea de que están ignorados, entonces pues obviamente como adultos lo replicamos. Claro. El tercero sería el apego ansioso, que para mí, al menos de los que veo en consulta, creo que es el más común. Es un niño que está muy pegado a su figura de apego. No sé si has visto estas mamás que dices, es que no se me despega, o sea, no puedo ir al baño, no puedo, no. Y sobre todo que hay demasiada ansiedad en el momento en el que esta figura se le sale del cuadro. Es como, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay independencia del niño y como adulto tampoco hay independencia. Entonces, no saben manejar las ausencias. Cuando pierden personas, cosas, situaciones, títulos, no saben qué hacer con ese hueco o ese vacío que queda. Son personas bien inseguras en cuanto a sus relaciones. Hay mucho miedo al abandono, está la famosa herida de abandono, normalmente mantienen relaciones muy posesivas. ¿Por qué? Porque es esta ansiedad de no se me puede ir, ¿no? Ya está un poco de control también. Y finalmente, el apego desorientado, que es cuando tuviste papás que te están mandando como este doble mensaje y de pronto estamos muy presentes y muy apapachosos y muy amorosos y muy afectivos y de pronto nos desaparecemos, estamos muy distantes, estamos fríos, ¿no? Pues el niño está bien confundido porque de pronto es como, o sea, sí están, pero no están, pero, o sea, imagínate para esos niños construir una figura de protección. Es bien difícil porque es intermitente la presencia. Entonces, estas personas como adultos presentan miedo al abandono, pero por el otro lado, tampoco generan relaciones como muy estrechas o de mucha intimidad. Es como si vivieran en los dos polos, haz de cuenta, ¿no? ¿Cuál es el problema con el apego desorientado? Que precisamente no tiene una orientación definida hacia alguno de los extremos. Entonces, generan relaciones muy dramáticas, muy inestables. ¿Por qué? Porque pues, tienen miedo de sentirse rechazados y después, cuando los quieres y cuando ya estás ahí, se sienten asfixiados. Son personas que van de un polo a otro sin definirse exactamente qué quieren, ¿no? A eso nos referimos con el apego desorientado. Híjole, pero yo creo que cualquiera, o sea, de los 4 tipos, de todas maneras, siendo adultos, es un poco problemático, o sea, porque realmente cuesta mucho, ¿no? Y, por ejemplo, se puede ver muchos adultos, por ejemplo, ahorita los que decías, ¿no? Como estos que son como que por un lado sí, pero por un lado no, y que entonces las relaciones son muy extrañas, ¿no? Porque por un lado es sí, quiéreme, pero por otro lado quítate porque, ¿no? O sea, sí, es muy bueno. O estas personas que te dicen, siempre me consigo en la misma pareja. No, pues más bien eres tú el que tiene ese tipo de apego manifestándose a las cosas y a las personas, ¿no? No, claro. Y por ejemplo, otro punto ahorita que estabas diciendo que creo que es muy importante, tú dices, muchas veces no es el que a lo mejor los papás no te dieron como este cariño o esta atención, muchas veces es la percepción. Eso es más, o sea, eso todavía está más, digamos que cañón, por así decirlo, porque entonces es para cómo uno vio el mundo, ¿no? Totalmente. Y entonces, que por eso te digo que el tema de percepción es bien importante, porque nuestra realidad como seres humanos está conformado 20% por lo que realmente está pasando en el mundo y el 80% por lo que nuestra mente nos cuenta. Claro. Por eso es bien importante la historia que tú te estás contando, ¿no? Por eso es bien importante analizar con qué mensajes te quedaste de la infancia, de dónde vienen estas creencias con las que operas hoy, porque muy probablemente ahí están las respuestas que estás buscando, ¿no? Si hay algo que reparar, está ahí, en esos mensajes que puede ser que sí recibiste, porque evidentemente de algún lado lo sacaste, pero también puede ser que lo interpretaste. Híjole, eso es lo que está más complicado todavía, ¿no? Sí. Y sí, como adulto es complicado resolverlo, porque sí es como rascarle y decir, bueno, a ver, ¿por qué en este momento me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo le hago para soltarlo? Ahorita nos vas a dar como tips para soltar, pero también, por ejemplo, esta pregunta creo que es importante, también la vi en tu cuenta y me pareció importante tocarla. ¿El apego es amor o es miedo? Es miedo. Para mí la definición es cuando tú tienes algo, así sea una etiqueta, porque cuando tú le preguntas a alguien quién eres, normalmente te contesta una lista de etiquetas. O sea, que incluye roles, que incluye títulos profesionales, ¿no? Pero es esta lista de etiquetas. Entonces, cuando nosotros hablamos de miedo o de amor, para mí el apego es tener algo, pero desde el miedo a perderlo. Cuando tú tienes algo, pero que de verdad te da muchísimo miedo perderlo porque crees que te va a dejar de definir. Y en cambio, el desapego es tener algo por el amor de tenerlo.
no desde el miedo a perderlo. Yo muchas veces les pregunto a mis pacientes, a ver, esta relación que tienes, esta situación, este título, este trabajo, ¿no? ¿Desde dónde lo estás teniendo? ¿Desde el miedo a perderlo o desde el amor de que lo tienes, lo disfrutas y vives en tu presente? Para mí esa es la gran diferencia entre apego y desapego. Vivir desde el amor o desde el miedo. Y que por ahí dicen que todo lo que hacemos, todas las emociones que sentimos parten de estas dos, nomás que se van disfrazando de otras cosas, ¿no? Claro. Claro, claro. Y también, por ejemplo, ahorita que decías desde el de desapego, de verlo con amor, puede haber gente que lo tome como más bien más bien como si no hubiera interés. O sea, si eres desapegado, que puedan decir, no, pues más bien no le interesa, o más bien no es algo que realmente quiera o le duela porque no lo vive como yo, que sí lo quiero tener aquí, ¿no? O sea, sí se puede confundir un poco el desapego con que no te importa. Claro, porque así estamos pues, construidos, ¿no? Hasta se ve mal, es lo que dices, hasta de pronto se ve mal que alguien sea tan desapegado, ¿no? Que dices, híjole, este es un chavo que salió de su casa y que no le pesó salirse joven e independizarse, y yo, pues qué padre, eso quiere decir que los papás hicieron un gran trabajo, ¿no? Claro. Porque él tiene dentro de su estructura emocional y psíquica muy sentadas sus bases, muy seguro de lo que es, y sabe que vivir dentro de un nido no lo define, ¿no? Y busca ser independiente porque está tan seguro de sus relaciones que sabe que no las va a perder. Entonces, creo que eso es algo que tenemos como sociedad súper marcado, que pareciera que ser desapegados es que no nos importa, es que estamos a lo mejor en un tema de superioridad, ¿no? Y al contrario, yo creo que una base de ser desapegados es una autoestima sana. Claro. Si tú estás seguro de quién eres y sabes que las cosas que tienes o los roles que juegas no te definen, o sea, no te quitan o te ponen, pues vas a vivir mucho más tranquilo y va a ser mucho más difícil desapegarte de las cosas, porque también hay que recordar que la vida son ciclos. Afortunado o desgraciadamente, entre más rápido lo aceptemos, que son ciclos, que estamos aquí pasajeros, que se vale que en algún momento te lleves con un grupo de personas Claro. con quien te identificas y está padrísimo, pero que también se vale que la vida evoluciona y que de pronto tus intereses y los de ellos cambian, ¿no? Para mí una de las grandes lecciones que me dio cuando me salí de mi país era, se vale que todos tengamos momentos de vida en los que a lo mejor yo ya no aporto en tu vida y tú ya no aportas en la mía. Y está bien, pero si yo tengo muy clara o muy claro mis límites en cuanto al desapego, voy a entender que eso no me define y que no me hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Claro. No, y ahorita que dices, por ejemplo, no solo es cuando te vas a otro país, ¿no? Por ejemplo, como tú, ¿no? Y hay tanta gente que se ha ido de su país y que muchas veces uno ni los entiende, que porque a lo mejor se alejaron un poco, no es porque se alejaron, es porque igual los horarios a lo mejor ya no coinciden, los trabajos, lo que sea, pero muchas veces pasa, como decías, en los mismos círculos de amistades, que de repente uno tiene un círculo muy fuerte y de la nada, quién sabe cómo, qué pasó, se empiezan a separar. Y hay personas que a lo mejor lo manejan muy bien y dicen, bueno, pues sí, yo sé que ahí está y no se perdió el cariño ni nada, ahí está. Pero para otras es muy doloroso, puede ser como mucha desilusión decir, bueno, pues es que entonces no les importaba, igual no me querían, ¿no? O sea, sí es muy complicado manejarlo porque entran muchos conflictos, porque no sabes realmente qué fue, en el caso de las personas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué los separó? O sea, háblese de amistades, parejas, ¿no? familias, ¿no? También llega a pasar. Entonces, aquí, por ejemplo, entraría, obviamente, el por qué cuesta tanto soltar es pues por eso, por el miedo a perder las cosas. Pero ¿cómo podemos llevar más fácilmente? O sea, si alguien lo necesita trabajar, ¿cómo puede irlo soltando poco a poco? ¿Qué tienen que hacer? Reflexionar, tips, herramientas, ¿qué necesitan? Como para dejar ir, dice. Exactamente, sí, como para empezar a soltar a alguien que le cuesta mucho todo, soltar lo que sea. Primero, para mí la base de todo es hacerte responsable de ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy por la vida echándole las culpas de mis malestares o de la forma en que veo el mundo, de lo que siento a los demás, pues no me estoy haciendo responsable de la parte que realmente me toca, ¿no? Hay que recordar que nos guste o no, tu felicidad es solo responsabilidad tuya, claro, ¿no? Tu plenitud, ese estado mental en donde quieres estar, pues es responsabilidad tuya. Lo que pasa alrededor es circunstancial y no tienes control sobre eso. Sobre lo que sí tienes control es sobre ti. Entonces, si tú partes de empezar a hacerte responsable de ti mismo, de decir, a ver, esta parte del dolor me toca a mí, esta parte de haber terminado con esta relación me toca a mí, esta parte de que me hayan corrido, ¿no? O esta parte de haber perdido fortunas, que hay familias que pierden fortunas y se pierden, ¿no?
esa parte me toca a mí. Entonces, si tú empiezas por hacerte responsable, te va a ayudar mucho a vivir en tu presente y aceptar tu realidad. Como bien Claro. sabes, cuando tú empiezas por aceptar la situación, mucho más fácil vas a poder manejarla, mucho más fácil vas a poder lidiar con lo que está pasando. Entonces, ¿a qué te ayuda esto? A que también puedes definirte como un ser libre. Cuando tú te defines como un ser libre, que si estás con alguien o si tienes algo, es con base en que tú te sientes libre y estás en la libre decisión de decidir tenerlo en tu vida o de decidir formar parte de la vida de alguien más, también reconoces que el otro es libre, igual que tú, de tomar esas decisiones y de aceptar que estés en su vida o no. Entonces, bien o mal vas poniendo límites y eso te va ayudando mucho con tu individualidad. Lo que decíamos hace rato, si tú aceptas que la vida son ciclos, pues te va a doler mucho menos el día que un ciclo se acabe. ¿Por qué? Porque en tu mente está esta parte de, son ciclos, es como, por ejemplo, cómo se trabaja un duelo con un niño. Mm. Precisamente le enseñamos eso, que son ciclos, el día y la noche, la vida de las mascotas, la vida de las plantas, ¿sabes? O sea, entonces, si desde niños tuviéramos esta parte de entender que Ujú. somos responsables de nosotros mismos, que aprendamos a vivir en el presente, que somos seres libres y que por lo tanto el de enfrente también es libre, si aceptamos que la vida son ciclos, y el más importante, que aprendamos también a dar sin necesariamente recibir nada a cambio, al menos de manera inmediata. Claro. Creo que estos son tips de cosas que puedes empezar a hacer en tu vida que te van a ayudar a vivir mucho más desapegado y por lo tanto mucho más en paz y mucho más libre, porque ya no hay esta ansiedad por perder las cosas, este miedo a decir, si yo pierdo tal o cual o dejo de pertenecer a tal o a cual, pues entonces voy a dejar de ser. La verdad es que no. Yo una de las preguntas que siempre le hago a las personas con las que trabajo es, ok, yo entiendo que esta pérdida te está doliendo muchísimo, sea lo que sea, porque aquí no estamos para juzgarlas, ¿no? Ujú. Entiendo que tu dolor es real, pero dime una cosa, ¿esto de verdad va a evitar que mañana te levantes? O sea, ¿de verdad va a evitar que mañana sigas siendo tú? Que mañana sigas comiendo, trabajando, ¿no? Siendo el rol que sea, etcétera. La realidad es que no. Entonces, cuando pones todo en su correcta proporción, es mucho más fácil lidiar con eso. Me duele, claro que me duele. No es algo que estaba esperando, pero no es el fin del mundo o el fin de mi vida o el fin del amor a las cosas, ¿no? El amor no se acaba, en realidad Ujú. es la situación o la cosa lo que se va. Claro. No, por supuesto. Ahora, por ejemplo, hay gente que le puede costar mucho trabajo, entonces lo que dices, a lo mejor poco a poquito, el primero ir entendiendo, reflexionando, ok, esta situación o esta cosa o esta persona de verdad va a ser que si no la tengo, mañana no me levante, ¿no? O sea, como lo quise reflexionar. Sí, sí. Esta es como una muy buena primera herramienta. Hay gente que a lo mejor sí necesita de ayuda de un profesional, ¿no? Que le ayude como ir soltando. Y si no, ¿qué más? Por ejemplo, pueden empezar, a lo mejor si alguien es muy apegado, no sé, por ejemplo, hasta las cosas materiales, de pronto regalar su ropa puede ayudarse. Por ejemplo, Ujú. alguien que como papá que quieres irle enseñando a tus hijos, decirle, ok, vamos a ir a regalar tus juguetes, a donarlos, que vayan poco a poquito aprendiendo a desprenderse de cosas. O sea, ¿sí sirve todo esto? Sí, por supuesto. Yo creo que es de las mejores prácticas. Fíjate que me hiciste acordarme de unos amigos que tienen un chiquito de 2 años. Entonces llegó Navidad, que era pues, su segunda Navidad, o tercera, no sé. Y entonces le decían, ¿sabes qué? Te van a traer regalos, pero tú tienes que soltar algunos, porque pues ya no nos caben en tu juguetero, ¿no? Y el niño voltaba como pues Claro. porque así es, porque vamos a la oportunidad. Y entonces, estas pequeñas lecciones, ¿qué se está quedando en el cerebro del niño? Se está quedando la parte de, a mí este juguete no me define, o no me Claro. hace ni más ni menos, o lo más importante, mis papás no me quieren por eso, ¿sabes? O sea, me quieren por quien soy, no porque tengo un juguete nuevo. Lo mismo pasa con las calificaciones, por ejemplo, para las personas que son papás, decir, a ver, es importante la parte de la responsabilidad, de la educación, de los límites, de sí, pero ¿hasta dónde les vamos a mandar el mensaje a nuestros niños? Que de eso depende quiénes son, que eso define su identidad. Vamos separando una cosa con otra. Estas son cosas o etiquetas que tienes que enriquecen tu vida, sí, seguramente, porque por algo están aquí, pero no la definen. También es importante encontrar la emoción que hay detrás de tu apego a algo. ¿Por qué? O sea, ¿qué significado tiene en tu vida? ¿O cómo creciste que a lo mejor, no sé, a lo mejor el dinero era un tema importante en tu familia, para bien o para mal? O el significado del dinero dentro de tu manera de crecer, para bien o para mal, opera de una u otra manera. Entonces, ¿qué significado hay detrás que a ti te está así como apretando el botón del por qué te duele tanto? A lo mejor no te duele desprenderte de la pluma, es el significado de la pluma.
creo que eso es bien importante, cuando hacemos esta introspección de, a ver, me está doliendo horrible, pero ¿por qué me está doliendo esto? ¿No? El otro día trabajaba con un chavo que me decía, salir de mi grupo de amigos fue súper complicado. Yo le decía, ¿por qué te dolió tanto? Él viene de una familia súper disfuncional. Entonces me decía, porque yo toda mi vida hice de mis amigos mi familia. Entonces, en el momento en el que, o sea, yo consciente o racionalmente acepto que ya no tenemos intereses en común y que ya no coincidimos en muchas cosas, pero que ellos se vayan, el símbolo detrás es como si estuvieran ya mi familia. Estas relaciones que a mí me daban sentido de pertenencia, que a mí me decían quién era, ¿no? Ah, ok, entonces cuando ya entendemos el significado, es más fácil que podamos trabajar con ellos, porque entonces ya entendemos de dónde viene el dolor. Creo que eso es como un súper tip, entender qué hay detrás de tu apego, por qué esa situación o esa persona te está doliendo tanto o te aferras tanto a eso, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita tocaste este punto que es bien importante y es un poquito lo que yo te mencionaba hace ratito, que te decía que hay veces que, por ejemplo, personas que igual crecieron muy apegadas hacia su familia, ¿no? Pero que, o sea, eran apegadas a la familia, pero a la vez, por ejemplo, desapegado de las cosas y van creciendo y las situaciones se van volviendo diferentes y, por ejemplo, los círculos de amistades, el salirte de una escuela y de repente darte cuenta que ya no perteneces, es muy duro, ¿no? O estar en un círculo, a lo mejor las mujeres que grupitos de amigas y que de repente estaban muy unidas y de repente ya no están. Y entonces es eso, como poder encontrar lo que dices, a lo mejor no es tanto en sí, sí las personas, pero tal vez el significado, el por qué dolió tanto que a lo mejor este grupo, o sea, te saliste de la escuela y te dolió tanto, de pronto este círculo de amistades también se deshace y por qué duele tanto, ¿no? Entonces trabajarlo pues puede costar por lo que te decía igual, ¿no? Como el entender si fuiste tú, si fue la vida, ¿no? Claro, si fue... que normalmente es la vida, ¿no? Exactamente, Sí. igual no es uno, pero también aquí es donde entra lo que decías, a lo mejor el trabajar en tus inseguridades, en trabajar en que un grupo no te define, una escuela, ¿no? Hasta tu mismo país, por ejemplo, tú que lo vives, ¿no? Claro. Todos los días y, por ejemplo, veía que, por ejemplo, ahí en Alemania, ¿no? Y me imagino que en muchos países hay hasta como muchos mexicanos en este caso, ¿no? Y luego se reúnen para platicar sus propias experiencias que se han de sentir completamente, a lo mejor, algunos como abandonados porque sienten que ni pertenecen aquí ni pertenecen allá y ya luego como que se apegan a lo nuevo y entonces ya soltaron lo pasado. No sé, es un tema muy complicado. Súper, la verdad es que, mira, en mi caso, este es el cuarto país en el que vivo, entonces te das cuenta, o lo que yo aprendí, y se lo digo mucho a mi esposo, es hogar es donde estamos tú y yo, porque el hogar lo formamos tú y yo, o sea, ya entendí que por más que me guste mi casa, que por más que me guste el país, que por más que, ¿no? Al final el hogar lo hacemos tú y yo, o sea, Claro. lo que nosotros definimos como hogar, lo tenemos tú y yo como personas. Lo demás puede cambiar, lo material puede cambiarlo, pero es importante, si tú te apegas a tus valores, y con valores me refiero no a los valores universales, sino a lo que tú valoras en tu vida, lo que sí, o sea, y lo que no es negociable en tu vida, va a ser mucho más fácil que vivas en congruencia con eso. Por ejemplo, si para ti las amistades son muy importantes, te vas a procurar o vas a tratar de procurarlos, estés donde estés. Vas a tratar de ser una buena amiga, vas a tratar de entregar lo que te gustaría recibir, pero sabiendo que todos estamos en libertad de ser o no amigos y que si una amistad no funciona con alguien, eso no te define a ti como una mala amiga. Claro. Que eso también es importante, porque si yo tengo una mejor amiga y todo mi concepto de amistad está depositado en esa persona, si esa persona por azares de la vida se va, ¿qué voy a hacer? Entonces ya no soy amiga. Creo que está cañón, sí. Sí, sí, es un tema importante y ahorita, por ejemplo, me gustaría volver un poquito a la parte del desapego, que mucha gente puede decir, no, 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 o sea, yo no puedo soltar mis cosas, ¿no? Yo no podría soltar mi casa, yo no podría soltar, pero por ejemplo, ahorita ya dijiste realmente como muchos beneficios del ser como desapegado, pero como para que la gente lo entienda, ¿qué impacto puede tener en la vida de una persona el desapego? O sea, este impacto, que lo vean como todo esto te daría. Pues primero, yo siempre digo vivir en lo real, porque lo demás está haciendo como una fantasía de etiquetitas que va sumando a tu concepto o a tu autoconcepto, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace rato, vivir en la libertad de poder escoger y escoger lo que quieres en tu vida. También esta parte para mí es muy importante. Cuando tú trabajas el desapego, vas a lidiar mucho mejor con tus miedos.
¿Por qué? Porque normalmente el miedo a esta pérdida no te deja avanzar, te frena, te paraliza. Pero en cambio, cuando tú haces las cosas sabiendo que puede no salir, sabiendo que se puede terminar, las haces de corazón y vives en tu presente. Pero si todo el tiempo estás en el, pero si se acaba, pero si voy a perder, y eso pasa mucho con las relaciones, ¿no? La gente que empieza relaciones y que dice, híjole, pero ¿y si nos perdemos? ¿Y si un día cortamos? ¿Y si un día nos divorciamos? ¿Y si un día ya no somos? Pues es un riesgo que corremos todos, Claro. ¿verdad? ¿No? Pero al final tú decides, o vives en el presente tratando de enriquecer y de hacer más fuerte tu relación y de disfrutarla todos los días, o vives en el futuro, en el miedo, en la ansiedad de a ver cuándo se va a acabar, sin disfrutarlo. Vuelves al tema de apego y desapego. Estás viviendo tu relación, en este caso, desde el amor a tenerla o desde el miedo a perderla. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Por supuesto, también nos impacta en temas de autoestima o de seguridad, cuando tú eres muy desapegado y no me estoy yendo al punto de que no te importe nada y entonces Claro, claro. o sea, no se trata de eso, sino más bien puedes trabajar muy bien con tu autoestima si entiendes que las cosas que te definen no son las cosas que tienes o los títulos que tienes o los roles que juegas, sino lo que hay en ti, la persona que eres. Y que si te desempeñas muy bien como mamá, te puedes desempeñar muy bien como esposa o te puedes desempeñar muy bien como pareja o como tía o como amiga, ¿no? Y que un rol no es más importante que el otro. ¿Por qué? Porque las características que te hacen desempeñar esos roles están en ti y eso no lo pierdes. No importa quién esté en tu vida o qué tengas en tu vida, eso no se va a perder. Claro. Claro. No, y por ejemplo, también ahorita entender, ¿no? Un poquito también la parte del desapego. El desapego no quiere decir que no te importe. El desapego no quiere decir, o sea, por ejemplo, en una relación, ¿no? Puede pasar que a lo mejor alguien es un poco frío, pero no quiere decir que el que sea frío y un poquito como desapegado, que entonces no te quieran, ¿no? O sea, es que es esto, claro, entender todo eso, estos conceptos, entender que todas las personas pues son diferentes, ¿no? Que no todo mundo siente igual, que no todo mundo creció igual, porque aquí también algo que me ha impactado mucho es cómo el tema de las heridas, ¿no? De la infancia, tienen que ver con todo. Sí. Entonces ahorita que decías, claro, por ejemplo, toda la parte del sí, de chiquito te sentiste abandonado, entonces creces y entonces también no quieres soltar muchas cosas. Entonces son como pues sí, emociones que uno tiene que ir trabajando a diario, ¿no? Y lo que decíamos, bueno, aprender como a vivir en el presente para ser feliz y fluir, ¿no? Creo que eso es bien importante. Sí. Sobre todo porque eso que mencionas tiene mucho que ver con tu concepto de amor. Cuando trabajo con parejas, de pronto me dicen, es que esa persona ya no me ama, ¿no? O no me quiere como lo quiero yo a él. Y yo, a ver, o sea, eso no lo podemos definir porque a lo mejor su definición de amor es muy distinta a la tuya. Claro. No quiere decir que no se amen, simplemente su manera de ejercer el amor es diferente y bueno, ahí ya tendremos que ver si son compatibles o no, y si Exacto. funciona para los dos o no. Pero a lo mejor ni siquiera es un tema de falta de amor. También trabajaba con una chiquita que tenía roto el corazón y que ya la vida no valía nada porque había terminado con su novio. Y yo le decía, es que, ¿por qué insistes en que él nunca te quiso después de tantos años? ¿No? Me decía, es que nunca me quiso. Y yo, a ver, eso no lo sabes, estás asumiendo. A lo mejor su definición de amor o de apego a las cosas era muy diferente al tuyo. Y eso no quiere decir que no te quisiera o que tú no valieras la pena, ¿no? Simplemente es, todos operamos de maneras distintas. Y si tú eres capaz de comunicar lo que es importante para ti, a lo mejor puedes empatar en estos conceptos de apego y desapego con tu pareja y hacer que fluya la relación de acuerdo a la definición de los dos. Claro. Sí, es que esto es como un tema que sí tenemos que aprender, ¿no? Realmente a ver, ¿no? O sea, no juzgar, ¿no? Que también es como algo muy importante que escuchaba en un reel tuyo, ¿no? Que aprender a juzgar, aprender a no juzgar más bien, perdón, a las personas por cómo son, porque todos somos diferentes, no todos podemos querer igual ni a las personas, ni a las cosas, ni a tu país, ni a la situación, a nada, ¿no? O sea, cada quien lo va a vivir de una forma bien diferente, entonces creo que empezando desde ahí es un buen punto también para trabajarlo, ¿no? Trabajar el apego y desapego propio y entonces entender al que está enfrente, ¿no? Claro, sí, total. Claro. No, tienes toda la razón, Fabi. No, y yo aunque esta plática ha sido como
cortita, de verdad creo que es muy, muy ayudadora, ¿no? Por todos lados, o sea, realmente creo que la gente necesitamos aprender, ¿no? Desde chiquitos. Es un tema bien importante porque muchas veces como papás igual uno no sabe, ¿no? Que a lo mejor con ciertas situaciones que empezar a enfrentar a los hijos, ¿no? A ciertas situaciones, desde ahí uno los empieza a enseñar qué sí tienen, o sea, qué sí se valora, qué a lo mejor no tiene que ser tan importante, que soltar es bueno, no es malo, ¿no? Que suelten no quiere decir que no les importa. O sea, yo creo que también como papás hacernos conscientes, ¿no? De pronto de cómo debemos de trabajar este tipo de cosas con los niños para que justo cuando crezcan, pues no sufran, ¿no? No sufran y vivan como más felices, ¿no? Sí. Y también entender que como adultos, a lo mejor nuestros papás no tenían acceso a esta información, Exactamente. ¿no? No lo sabían. Y tampoco se va a ir por la vida echándoles la culpa que como nuestra infancia fue de tal forma, entonces ya no va a cambiar. Claro que Al contrario, yo creo que el tema es, y lo escuché en alguno de tus videos, que decías, la importancia de la terapia, ¿no? Bueno, si yo estoy ubicando algo que no va conmigo, que me está chocando con mi realidad, con mis ideales, que me está doliendo, pues se vale, ¿no? O sea, en lugar de estarle echando la culpa a las personas que me crearon, pues a lo mejor decir, bueno, ¿qué de esto puedo retomar? Que seguro sí me sirve, ¿cuál no? Y entonces acercarme a la mejor versión de mí mismo. A mí el tema de apego me gusta mucho porque creo que el apego es una mayor, o sea, creo que la mayor fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque creemos que, o sea, que de verdad, piénsalo, o sea, la mayoría de las personas que llegan a terapia o que están sufriendo es porque hay ahí una relación de apego con algo que les está doliendo. Normalmente tiene que ver con una pérdida. Puede incluso ser la pérdida de una idea. A lo mejor tú creciste con una cierta idea que formaba parte de tu realidad y cuando eso se derrumba, sientes que te pierdes, que ya no hay identidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apego y desapego, acuérdate que pueden ser personas, situaciones, ideas, cosas, relaciones, hábitos incluso, ¿no? Entonces, ¿a qué estás apegado? Y esta conducta que te está, o esta conducta que no te está gustando de ti, ¿de dónde viene? ¿Qué relación de apego hay ahí? ¿Qué mensaje hay detrás? Para mí el trabajo de introspección creo que es algo de todos los días, ¿no? Entre más permiso nos damos de conocernos y de entender estas relaciones, por ejemplo, de apego y desapego, pues más libres vamos a ser de cambiarlas, de hacerlo diferente o de acomodarlas a lo que para nosotros es fluir, ¿no? Así es. Así es, y ojalá esta plática pues le dé la oportunidad a quien la vea, ¿no? De hacer esta introspección, de empezar a analizar, ¿no? ¿Qué lo está haciendo sufrir? Y que de ahí pues en adelante pueda encontrar como una buena solución y una vida más feliz, ¿no? Sí, por favor, acuérdense que si se van a pegar a las cosas, lo cual está bien, a las personas, pues que sea desde el amor a tenerlo y no desde el miedo a perderlo. Así es. Así es. No, Fabi, yo te agradezco infinitamente. Y ya nada más para terminar, ¿dónde te pueden buscar si quieren una consulta, si tienen dudas o si nada más quieren ver tu cuenta espectacular que tienes? Gracias. Pues mira, precisamente en Instagram estoy como actitud-resiliente. Uh-huh. Cualquier duda me pueden mandar un mail a info@actitud-resiliente.com y la página es actitud-resiliente.com. Me va a encantar coincidir y que me platiquen, perdón. Perdón, y tienes un podcast padrísimo también. Y el podcast de Spotify, que también se llama Actitud Resiliente, en donde justo platicamos de todos estos temas. Perfectísimo. Ay, pues yo te agradezco mucho, te mando un abrazo bien grande hasta Alemania. Qué placer coincidir contigo y pues ojalá que pronto tengamos otra plática. Segurísimo, mil gracias, de verdad me encantó el espacio, me encantó el tema, es uno de mis temas favoritos y gracias por considerarme. No, gracias a ti, muchas gracias. Cuídate mucho, beso. Igual, chao. Bye, bye.